Bueno, como saben, habíamos solicitado previamente la revisión de las hojas de datos para el PIC 16F84 con la intención de revisar una arquitectura diferente, que en este caso sería la arquitectura Harvard. Entonces, vamos a revisar el PIC 16F84, que es una de las arquitecturas de microchip. Es un micro muy pequeñito y creo que vale la pena revisarlo. Además de que tenemos el apoyo, el soporte en el software Proteus para poder trabajar en la plataforma también con él, ¿sí? Y vamos a revisar lo que vendría siendo la arquitectura del software. Vamos a ver sus características del CPU, principalmente, ¿no? ¿Todos ven la presentación completa sin problema? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, en este caso, estaríamos nosotros revisando aquí lo que son la cantidad de instrucciones que soporta el núcleo del procesador. Estamos hablando que es un micro que tiene 35 instrucciones. Yo creo que ya lo checaron por ahí en la hoja. Todas las instrucciones que maneja este micro son de un ciclo. El micro puede trabajar hasta 20 MHz máximo y solo cuenta con un K de memoria de programa, ¿sí? A eso nos referimos con que es un micro pequeñito, ¿sí? No tiene muchísima memoria para poder hacer proyectos muy, muy grandes. En cuestión de memoria RAM, vamos a encontrar que cuenta con 68 bytes de RAM, 64 de EEPROM, un ancho de palabra o de instrucción de 14 bits, y todos los datos que se manejan en la arquitectura son de 8 bits. ¿Sí? Al menos los registros donde los almacenamos, así son. Obviamente, eso no impide que formemos palabras más grandes. ¿Sí? Tenemos 15 registros de funciones especiales, que es a lo que le llamamos Special Function Register. Ya lo habíamos comentado en la arquitectura previa del 8051. Y en este caso tenemos un stack, que en este caso funciona como una pila que almacena información. En el 8051, si ustedes recuerdan, teníamos un stack pointer. Teníamos un registro que apuntaba a una posición de memoria RAM donde se almacenan las direcciones de retorno cada vez que se hace un llamado a una función o que viene un proceso de interrupción. En este caso, el stack que tenemos aquí está limitado. Solo tiene 8 niveles. Quiere decir que no hay un registro que apunta a la RAM, sino que es en este registro donde se almacenan las direcciones de retorno y máximo se pueden almacenar 8. ¿De acuerdo? Hay un tema que vamos a ver más adelante que tiene que ver con los modos de direccionamiento. Aquí se menciona lo que es el modo de direccionamiento directo, indirecto y relativo. Son 3 modos. Vamos a notar una gran diferencia entre los modos de direccionamiento de arquitecturas von Neumann y de arquitecturas Harvard. En el caso de las arquitecturas von Neumann, los modos de direccionamiento son bastante ricos, a diferencia de los modos de direccionamiento en las arquitecturas RISC. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a poder apreciar un poquito más cuando veamos las instrucciones. El micro además cuenta con algunas fuentes de interrupción, como es el pin RB0, que es una terminal externa. Tenemos un timer, que es un contador con sobrecarga, que en este caso lo podemos usar como temporizador y contador. También podemos utilizar o manejar lo que son interrupciones, esto a través del puerto B, desde el bit 4 hasta el bit 7. Y se puede manejar también un espacio de memoria para la doble EEPROM. Dentro de lo que vienen siendo algunas características periféricas, vamos a encontrar que el dispositivo en cuestión de terminales cuenta con 13 terminales apenas. Si pueden ustedes observar, tenemos el puerto B completo. Ahí se marcan las terminales RB0 en la terminal 6, RB1, RB2, RB3 hacia abajo. Y luego pasamos al lado derecho y tenemos RB4 en la terminal 10, RB5, ¿sí? RB6 y RB7. Bueno, y en la parte superior encontramos lo que sería el puerto A, RA0, RA1, RA2, RA3, RA4. Son todas las terminales que tiene este micro como puerto. Es un micro muy pequeñito, casi del tamaño de un TTL, ¿sí?
Obviamente podemos alimentarlo con 5 volts. Por ahí tiene una terminal de reset en la terminal 4. Las terminales de alimentación están al centro del chip, terminal 5 y 14. Y tenemos las terminales 15 y 16 como entradas del oscilador. ¿Sí? Una característica que tiene este micro en cuestión de manejo de puertos, a diferencia del 8051, es que este dispositivo nos permite manejar LEDs de forma directa. Quiere decir que las terminales del puerto nos permitirían encenderlos sin mayor problema. A diferencia del 8051, que con dificultades podría hacerlo y entonces tendríamos que recurrir a un buffer. Otra característica importante, como ya lo mencionamos un poco antes, es el timer. Tiene un contador de 8 bits y tiene un preescalador programable de 8 bits. Un preescalador es un contador binario como los que usamos por ahí en reconfigurables y lo utilizamos como un divisor de pulsos para alimentar al timer. Dentro de lo que son las características especiales, vamos a encontrar que la memoria flash de este micro soporta hasta 10,000 ciclos de borrado y escritura. Eso significa que podemos borrar y grabar el microcontrolador al menos 10,000 veces. Tiene una memoria doble EEPROM que nos permite ciclos de borrado y escritura de hasta 10,000 ciclos. Y la retención de información en la memoria doble EEPROM rebasaría ligeramente los 40 años. Otra de las características con las que se cuenta en este elemento son las rutinas de programación, que pueden ser a través de medios como pines seriales o a través de un programador universal como los que tenemos por ahí en el laboratorio. Otra característica es el manejo de unos sistemas conocidos como Power on Reset, Power Up Timer y el Oscillator Startup Timer. En este caso, son circuitos que nos ayudan a que funcione mucho mejor el dispositivo. En el caso del POR, es un circuito que hace un reset al momento de encender el chip. Eso para forzar a que todos los circuitos internos tengan un reinicio y nos asegure su estado inicial para poder trabajar con el hardware sin mayor problema. El Power Up Timer es un temporizador que también se puede manejar para que después de cierto tiempo nos pueda dar un reset. Y existe otro elemento que es el Oscillator Startup Timer, que en este caso también provoca un reset al inicio, provocando que en el caso de que el microcontrolador no esté funcionando correctamente o el oscilador no esté operando de manera adecuada, pueda hacerlo. Otro circuito extra es el Watchdog Timer, que en este caso se encarga de vigilar que esté correctamente operando el dispositivo y está temporizado de tal manera que nosotros podamos establecer un tiempo específico para que esto pueda ocurrir. Y se encargará de vigilar que el microcontrolador esté operando. Si por alguna razón hay algún problema o alguna falla, después de ese tiempo el microcontrolador se reinicia y vuelve a entrar en programa. ¿Sí? El microcontrolador también puede operar con un oscilador interno, que en este caso está construido con arreglos RC, lo que permite que el micro pueda operar prácticamente sin que tengamos que conectarle un oscilador externo. Sin embargo, la precisión no es la misma que si usáramos un cristal. Entonces son algunas de las variantes que podemos llegar a tener en la plataforma, ¿no? En el hardware. El micro además cuenta con lo que es protección de código, lo que es el modo sleep para ahorro de energía, que eso nos permite utilizarlo en aplicaciones donde se manejan baterías. También otra de las modalidades importantes son en donde podemos seleccionar el tipo de oscilador, que es otra característica que nos da el fabricante. No solo puedo usar un oscilador externo o uno interno, sino que además hay varios modos de operación. Entre ellos me permitiría utilizar un oscilador basado en una simple resistencia y un capacitor de manera externa. Sin embargo, pues este tipo de osciladores, el problema al que nos vamos a enfrentar es la precisión. Pero si la aplicación no lo requiere, pues entonces vale la pena hacer un oscilador extremadamente barato, ¿no? Unos cuantos
pesos, en este caso, ¿verdad? O 1 peso, podríamos prácticamente armar ahí nuestro oscilador, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Todo bien hasta aquí, entonces? No, profe, todo bien. Sí, Muy bien. todo bien. Vamos a Claro. continuar. Vamos a ver ahora qué hay acerca de la memoria flash y la doble EEPROM. En este caso se utiliza tecnología CMOS para este dispositivo y eso permite trabajar con velocidad alta y también va a manejar lo que sería un bajo consumo energético, ¿no? Se puede manejar un diseño en el cual no necesitamos agregarle muchos elementos externos. Es parte de lo que se conoce como el diseño estático. Y bueno, los rangos de operación de voltaje en este elemento van de los 2 a los 5.5 volts. Para que tengan más o menos una idea del consumo que puede llegar a tener, vamos a observar que este microcontrolador, si trabajara a 5 volts y 4 MHz, el consumo sería menor a 2 mA. Si el dispositivo estuviera trabajando a 2 volts con una frecuencia de 32 MHz, este dispositivo consumiría apenas 15 microamperes, ¿sí? Esto sería un entorno idóneo para operarlo con baterías, por ejemplo. El micro, cuando lo pasamos al modo de dormir, está consumiendo apenas 0.5 microamperes. Y esto con un voltaje de 2 volts. Obviamente, si aumentamos el voltaje, aumenta ligeramente la corriente. Quiere decir que el micro, aunque esté dormido, que es la forma en que se le llama dentro de microchip, o standby, que es la otra palabra que usamos, pues prácticamente el consumo es reducido. Esto nos permitiría alargar la vida útil de una batería, ¿sí? Para que tengan un ejemplo más claro de cómo nos puede durar una batería, les voy a poner un ejemplo muy rápido. Normalmente, una batería de, digamos, 9 volts podría tener un amperaje de 800 miliamperes hora. Eso significa que si yo utilizo una carga que consuma 800 miliamperes, pues la batería me duraría 1 hora. Si tengo una carga de 400 miliamperes, la batería me duraría 2 horas. Sin embargo, si tuviera una carga que consuma 8 miliamperes, la batería me duraría 100 horas. Entonces, si vamos al orden de los microamperes, pues la batería me podría durar miles de horas. Y en este caso ya estaríamos entrando en el cálculo de días, meses, en algunos aspectos, ¿no? Que es el objetivo de algunos de los sistemas que actualmente usamos. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico de esto sería el control remoto de una televisión. Nosotros metemos por ahí las baterías y no nos acordamos de ellas hasta que el control ya no funciona. Y eso pasa después de 1 año o año y medio, ¿no? Entonces, ese tipo de aplicaciones nos permite manejar perfectamente la condición de si el dispositivo está dormido o no, o en stand-by. Quiere decir que el micro entra en arranque en programa, luego lo mandamos dormir y lo que hacemos es buscar cómo despierte. En un control remoto, el microcontrolador que está dentro despierta al oprimir una tecla. Luego el dispositivo identifica cuál fue la tecla que se presionó y luego regresa un código por el infrarrojo hacia la televisión. Soltamos el botón y el micro se vuelve a dormir. Entonces, más o menos estos son el tipo de operaciones que desarrolla el dispositivo manejando este concepto que la mayoría llamamos standby o sleep, ¿no? ¿Preguntas? No, maestro. Todo bien. Hasta aquí. Muy bien, entonces continuamos. A continuación, pues revisaríamos lo que es el diagrama bloques, ¿sí? Entonces, en este diagrama bloques, lo que nos vamos a encontrar, pues es la arquitectura interna. A mí me gustaría que, si tienen por ahí la hoja de datos a la mano, el PDF que habíamos solicitado, lo puedan extraer de la hoja de datos y lo vayan revisando conmigo y lo comparen con lo que van a ver aquí en la pantalla, ¿sí? Para que tengan un poquito más de apoyo visual, no solamente con lo que van a tener aquí en la diapositiva, sino que también lo puedan comparar con lo que están viendo en el PDF
que previamente habíamos encargado, ¿no? Sí. Así es. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Aquí vamos a observar el diagrama bloques. Por aquí tenemos varios de los elementos que normalmente ubicamos en los procesadores. Ahí tenemos la memoria flash, por ejemplo, en el bloque en la parte superior izquierda, que nos muestra que es hasta de 1K y tiene una longitud de 14 bits, ¿sí? Tenemos también lo que es el contador de programa, que es el bloque rojo a nuestra derecha, que es el que estaría apuntando a las direcciones de memoria flash. Y junto al contador de programa encontramos lo que es el stack, que es donde se almacenan las direcciones de retorno cuando vienen esas llamadas a funciones o rutinas de las que ya hemos estado hablando, ¿no? Debajo de la memoria flash encontramos el registro de instrucciones, el cual se va a encargar de decodificar la instrucción proveniente de la memoria y se desliga hacia dos rutas, que en este caso una es el decodificador y control de instrucciones hacia abajo y hacia nuestra derecha lo que viene siendo el bloque de multiplexor de direcciones, pero para la RAM, ¿de acuerdo? Bien, chicos, me marca aquí la herramienta ya el tiempo. Pues vamos a hacer un pequeño break. Nos damos 5 minutos y en 5 minutos regresamos, ¿de acuerdo? Gracias. De acuerdo. Va, profe. Bien, como estábamos explicando previamente, teníamos aquí la salida del registro de instrucciones hacia lo que es el decodificador y control de instrucciones. Continuamos hacia la derecha a donde encontramos el multiplexor de direcciones hacia la memoria RAM. En la memoria RAM tenemos los conocidos como register files o file registers. En este caso son 68 registros de 8 bits y que podemos utilizar como memoria RAM disponible para trabajar con este microcontrolador. Yendo hacia abajo del registro de instrucciones, donde está el decodificador y control de instrucciones, vamos a encontrar también lo que es el generador de tiempo. Ahí es donde conectamos nosotros los osciladores externos o el cristal. Yendo hacia el lado derecho de este bloque, encontramos lo que es el Power Up Timer, el Oscillator Startup Timer, el Power On Reset y el Watchdog Timer, que ya los mencionamos en las diapositivas previas. Del lado derecho encontraríamos la ALU, en este caso la unidad lógica aritmética donde realizamos la mayoría de las operaciones y en conjunto vamos a encontrar un registro, en este caso en azul, que es el registro Working Register. En este registro se realizan la mayoría de las operaciones con la ALU. Hacia arriba de la ALU encontramos un multiplexor, el cual permite que los datos provengan del propio multiplexor o de la propia ALU como una manera de retroalimentación. Tenemos enseguida lo que sería el registro status, donde vamos a encontrar aquí las banderas, ya recordarán algunas de ellas como la bandera Z, la bandera carry, ¿sí? Y en la parte superior del status encontramos otro registro que es el File Select Register. En este caso es un registro que nos permite seleccionar registros de memoria RAM de forma indirecta. Del lado derecho, en la parte superior, encontramos lo que sería el bloque de la memoria EEPROM. Y sabemos en este caso que son 64 registros de 8 bits y aparecen dos bloquecitos verdes. Uno de ellos es para colocar el dato que se quiere grabar en esta memoria y el otro bloquecito es para guardar la dirección que se aloja en la memoria EEPROM, ¿sí? Es decir, con uno direccionamos y con el otro colocamos el dato, luego le indicamos que grabe la información y se guarda directamente en la EEPROM. Algo también importante es que puedo leer obviamente la información, yo colocaría la dirección que me interesa leer, le indico que quiero leerla y el resultado la voy a obtener en el bloque data, ¿de acuerdo? Hacia abajo vamos a encontrar el timer 0. En este caso la entrada al timer 0 de manera externa es a través de la terminal RA4. Y en la parte inferior encontramos básicamente lo que son las interfaces con el mundo exterior, los puertos.
y encontramos el puerto A y el puerto B, ¿sí? El puerto A tiene en este caso 4 bits, desde el bit 3 hasta el bit 0, y luego encontramos el puerto B, desde el bit 0 hasta el bit 7. Solamente que en este caso el RB0 aparte tiene otra función, que es para el manejo de interrupciones, por eso aparece aquí en este bloque de manera separada, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes hasta aquí? No, profe. Todo claro. Todo claro. Muy bien, continuamos. Vamos a revisar cómo se organiza la memoria entonces de programa. En este bloque vamos a encontrar en la parte superior lo que viene siendo el contador de programa, que es de 13 bits, y este está conectado a su vez hacia lo que es el stack, el cual tiene 8 niveles. Recuerden que aquí, y vuelvo a insistir, se almacenan las direcciones de retorno cuando se llaman a las funciones, ¿verdad? Entonces, no es RAM, es solamente para direcciones de retorno. En la parte inferior tenemos el uso de memoria flash, que como podrán observar, el vector de reset se encuentra en la dirección 0 y a partir de ahí tenemos el resto de la memoria para utilizarse para almacenar el código de nuestro programa. Vamos a encontrar un vector de interrupción. Por lo regular, Microchip lo tiene en la dirección número 4, como podrán ver en la presentación. Y es ahí a donde, en caso de que se presente alguna interrupción, el microcontrolador va a recurrir. Igual sucede con el vector de reset. Cuando nosotros iniciamos el microcontrolador, siempre se busca el vector de reset para saber qué hacer, hacia dónde ir a otra posición de memoria o cómo va a conseguir la primera instrucción a ejecutar el microcontrolador, siempre buscando el vector de reset, ¿de acuerdo? Pueden observar en el mapa que este está dividido, segmentado. Vamos a encontrar en la parte inferior una pequeña división. Nos muestra hasta el dato 3FF y tendríamos la última dirección hasta un bloquecito un poquito más abajo. Perdón, aquí están intercambiados los valores. Es 1FF primero y luego 3FF. En este caso tenemos un poco de memoria en este micro. Nos permitiría direccionar hasta 8K. Sin embargo, este micro no cuenta con tanta memoria, solamente tenemos un K. El que tiene 8K y que es muy similar a este es el 16F887 que se utiliza en el seminario para las prácticas, ¿sí? De hecho, el PIC 16F84 viene siendo el abuelito del que estamos utilizando actualmente en el seminario, ¿sí? Son arquitecturas muy similares. En cuestión de la organización de memoria de datos, vamos a encontrar que la memoria está dividida básicamente en bloques, ¿sí? Solo que estos bloques Microchip le llama bancos. Entonces, de hecho, hay dos conceptos aquí importantes que deberemos recordar, sobre todo cuando se trata de las arquitecturas de Microchip. Para el caso de la memoria flash, le vamos a llamar páginas a esa memoria segmentada, a esos bloques de memoria. Y en el caso de los bloques de memoria RAM, le llamamos bancos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí esas dos áreas que están divididas de memoria de datos es justo a la que le vamos a llamar bancos. Y es en donde vamos a encontrar la concentración de los registros que pues le dan la funcionalidad completa al microcontrolador. Eso nos permite a nosotros manipular cada uno de los bits que están ahí y darle cierta operatividad al dispositivo. Aquí podemos ver ahora la imagen en donde se encuentran estos dos bancos. Al lado izquierdo tenemos el banco 0 y al lado derecho el banco 1. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿Cómo dijo que se llamaba para la memoria flash? Se llaman páginas. Páginas. Gracias.
Bien, entonces en esta diapositiva lo que estamos viendo son los bancos a los que nos referíamos hace un momento. Y dentro de esos bancos, algunos de los registros que se utilizan. Todos los registros que ven ahí que tienen nombres como TMR0, PCL, Status, FSR, Port A, Port B, doble Data, doble ADR, PCLab, INCOM, todos ellos son registros que se les conoce como GPRs o GPRs en inglés. Son los registros de propósito general, así es como se les denomina. Y el resto de los registros que vamos a encontrar después de la dirección 0C tiene que ver con espacios de memoria RAM que nosotros podemos llegar a utilizar. Básicamente los consideramos memoria RAM, pero tienen una funcionalidad extra que va más allá de la memoria RAM, porque ya podemos hacer en ellos algunas operaciones, cosa que en el 8051 no estaba permitido. Solamente podíamos hacer operaciones con el acumulador. ¿Sí? Entonces, estos registros de propósito general tienen además esa otra funcionalidad. ¿Dudas? Todo claro. Hasta aquí. Muy bien. Como pueden observar en el segundo bloque que está del lado derecho, también encontramos una serie de registros y encontramos algo de memoria. También de registros de propósito general. Sin embargo, esta memoria solamente puede ser accesada desde el banco 1. ¿Qué nos quiere decir el fabricante con esto? Bueno, que esos 68 registros que están en el banco 0, nosotros también los vamos a poder accesar desde el banco 1. Es decir, son los mismos registros, ¿de acuerdo? Vamos con el diagrama de registros de funciones especiales. Aquí vamos a ver un grupo de los registros que están en el diagrama que acabamos de ver, donde están los bancos. Aquí encontramos, por ejemplo, el banco 0. Y se marca como primera parte el registro de direccionamiento indirecto, el INDF. Luego viene el TMR0, el PCL. El PCL viene siendo el contador de programa, viene siendo la parte baja del contador de programa. Luego tenemos el registro status. En este registro encontramos los otros bits, como es el carry, el decimal carry, la bandera Z, dos bits intermedios que es PD, power down, TO, que es timeout. Esto es para vigilar si el microcontrolador se reinició o estaba dormido y lo despertamos, por ejemplo. Y luego tenemos los bits RP0, RP1 y RP, que en este caso nos permiten accesar a los bancos que acabamos de ver en la diapositiva previa. Es decir, para poder accesar al banco 0 necesito manipular tanto RP1 como RP0. ¿Sí? En las arquitecturas como en este caso la del F84, que es una arquitectura pequeña, solo se necesita el RP0 para accesar al banco 0 y al banco 1. Arquitecturas más grandes que estas, pero similares a la familia, requerirán el uso también del RP1. Luego tenemos el registro FSR, que es el registro que mencionamos, nos permite direccionar los registros de la memoria RAM. Y luego tenemos el port A y el port B. Aquí etiquetados cada uno de los bits. ¿De acuerdo? Continuando con el banco 0, vamos a encontrar también ahí lo que son el registro E-Data y el registro E-ADR, que en este caso son para manipular la memoria EEPROM. ¿Sí? Y luego tenemos el PCLab, que viene siendo la parte alta del contador de programa. El siguiente registro que aparece en este banco es el INCONT, o el registro de control de interrupciones, que es otro de los registros importantes en el microcontrolador. A continuación tenemos el banco 1, igual en la misma posición se repite el registro de direccionamiento indirecto. Tenemos el Option Register, que se nos va a permitir manejar, por ejemplo, el timer.
una repetición del registro PCL, que es la parte baja del contador de programa. Nuevamente se repite el status, que es donde encontramos las banderas, la carry, decimal carry, Z, que son las primeras 3 banderas de este registro. Vamos a encontrar el FSR, que ya lo mencionamos, es un registro que selecciona registros de la RAM. Y luego tenemos el tris A y el tris B. En este caso, los registros tris A y tris B son los que se van a encargar de configurar el puerto para manipularlo como entrada o como salida. En este micro, les adelanto, para poder configurar el puerto como salida, se requiere colocar un 0. Colocamos un 0 y entonces automáticamente ya estamos configurando uno de los pines o todo el puerto, dependiendo de cómo lo hagamos, como salida. Si estas terminales se encuentran en 1, entonces los estaríamos configurando como entradas. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ah, todo bien. Muy bien. Continuando con los registros del banco 1, encontraremos el E con 1, E con 2, que son registros para el manejo de control de la memoria EEPROM. Es decir, aquí es donde le indicamos si voy a leer, voy a escribir y si tengo el permiso para hacerlo, ¿no? El PCLAB, que es la parte alta del contador de programa, y finalmente un registro que se conoce como INCON o control de interrupciones, que nuevamente se vuelve a repetir en este banco. El hecho de que se repitan algunos de estos registros, tanto en el banco 0 como en el banco 1, nos permite accesar, aun cuando hayamos cambiado de banco, a algunos de estos registros que son importantes en el manejo del CPU. Por eso los encontramos de forma repetida. ¿De acuerdo? Sí. Bien, vamos a ver ahora un poco lo que serían las instrucciones, que es la otra parte que teníamos por ahí prevista. Ya recordarán que parte de lo que habíamos dejado en la última sesión en vivo que tuvimos era pues llevar el PDF con la información del PIC16F84 y el set de instrucciones para poderlo conocer. Entonces justo es hacia dónde vamos, ¿no? A continuación veríamos cómo es la sintaxis para el manejo de estas instrucciones. Aquí hay un ejemplo de una de ellas, es BCF, que viene siendo el mnemónico, y bitclearf viene siendo la descripción, obviamente en inglés, de lo que hace la instrucción. Es decir, en este caso vamos a poner en 0 un bit del registro F. La sintaxis de la instrucción la encontramos, nos dice BCF, espacio F, B, donde F es cualquier registro de los que vienen en los bancos. Cualquiera. No importa si es un registro de propósito específico o es un registro de propósito general. ¿Sí? Y luego viene coma B. La B es el bit, la posición que ocupa el bit que yo quiero limpiar. Ustedes recordarán que mencionamos que todos son registros de 8 bits dentro de este microcontrolador. Entonces, el bit 0 sería el menos significativo de cada registro y el bit 7 sería el más significativo de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces voy a poner un ejemplo. Indiquemos BCF y NDF, 7. ¿Qué estoy haciendo ahí? Bueno, voy a limpiar el bit 7 del registro INDF. Cuando digo lo voy a limpiar, quiere decir que lo voy a poner en 0. ¿De acuerdo? El siguiente ejemplo de instrucción que tenemos aquí es una instrucción de decremento. En este caso, se decrementa el valor que tenga el registro F. Cuando hablamos de un decremento, significa que le voy a restar un 1 al valor o al contenido del registro. La sintaxis para esta instrucción del procesador sería decf f, d, en cuyo caso f, nuevamente, es cualquier registro de cualquiera de los dos bancos y d, en este caso, corresponde al destino. Es decir, ¿dónde voy a guardar el resultado? Al momento de decrementar f, imagínense que ustedes tienen un 5 en f.
y aplicamos el decremento, esto se vuelve 4. Quiere decir que voy a decrementar en 1 el contenido del registro. Ahora, ¿dónde quiero guardar el resultado? Esa es una característica que tiene este set de instrucciones. Y seguramente se preguntarán, ¿cómo que dónde? Si estamos haciendo la operación con F. Bueno, el resultado puede guardarse en el registro que nosotros le estamos indicando, o lo podemos guardar en el registro W, que ya lo vimos en el diagrama bloques, es el registro cercano a la luz. Entonces tenemos la posibilidad de modificar dónde queremos el resultado. Si yo modifico F, entonces ese 5 se convierte en 4. Pero de alguna manera, si el dispositivo nos marca que queremos guardar el resultado en el working register, ese 5 se convierte en 4 y el 4 se queda en el working y el 5 sigue estando en F. Eso es importante que lo entendamos. Ya que a diferencia de las instrucciones del 8051, el 8051 nos marcaba fuente y destino dentro de la instrucción. Aquí el destino nosotros tenemos que especificarlo, ¿sí? Preguntas. No, profe. Todo bien? claro. Muy bien. Tenemos el set de instrucciones completo a continuación. Le voy a dar un repaso rápido para que tengamos una idea de lo que hace cada una de las instrucciones. Y básicamente con eso vamos a cerrar nuestra sesión el día de hoy. La intención es que vayan ustedes conociéndolas, las vayan revisando, porque la siguiente sesión las vamos a utilizar para hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, tenemos aquí ya la tabla con las instrucciones que deben empatar justo con las que tienen ustedes en las hojas de datos. Entonces, la primera instrucción es ADDWF. En este caso, ese es el mnemónico. El mnemónico nos estará indicando que tengo que sumar el contenido del registro working con el contenido del registro F. ¿Sí? En esta instrucción hay que especificarle quién es F. Y cuando me refiero a quién es F, tengo que darle el nombre de alguno de los registros o la dirección de alguno de los bancos de memoria, ya sea del banco 1 o del banco 0, que tenemos en este caso para Microchip. Recuerden que puede ser cualquier registro de propósito general o puede ser cualquier registro de propósito específico. Esta instrucción en particular, como la estamos observando, pues tiene la característica de que tiene coma D. Por lo tanto, hay un destino, ¿sí? En este caso, el destino nosotros lo establecemos. O es W o es F, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ustedes me indican en caso de que haya alguna duda, ¿sí? Tenemos en el siguiente bloque lo que sería la descripción, es decir, lo que hace propiamente la operación, lo que yo les acabo de explicar con un poco más de detalles. La siguiente columna nos indicaría los ciclos, cuántos ciclos invierte el procesador en ejecutar esta instrucción. Si se fijan, es solo uno. Y si recuerdan las instrucciones del 8051, se darán cuenta que se requieren 12 ciclos por cada instrucción, al menos. Habrá algunas otras que requieran hasta más. Entonces, esto nos da una idea de la velocidad que puede llegar a tener el micro, ¿no? Son instrucciones mucho más sencillas que las del 8051, como lo van a ver. La siguiente columna describe lo que sería el código de operación, es decir, la equivalencia de lo que sería esa instrucción en ensamblador a su respectivo valor en binario. Léase código máquina, es decir, esa instrucción en lenguaje máquina, cómo se debe de interpretar, ¿sí? Ven, por ejemplo, en el caso de esta instrucción, que tendríamos por aquí, déjenme ver si nos podemos apoyar un poquito aquí con el apuntador. Para hacer una marca nada más.
Y bueno, en esta parte principalmente vamos a encontrar el código de operación del microcontrolador. Pueden observar en esa sección que tenemos 00 y luego un espacio y luego 0, 3 unos, espacio, una D, 3 Fs, espacio, y luego tenemos 4 Fs, ¿sí? En este caso lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Cada bloque está dividido en nibbles, de tal manera que podamos hacer su codificación rápidamente a hexadecimal, que es una forma compacta de guardar el código máquina en un archivo, ¿no? Entonces, los primeros valores que tenemos fijos son los que determinan lo que conocemos como opcode o código de operación. La D significaría el destino y la F la dirección del registro al que nosotros queremos accesar. ¿De acuerdo? Bien, el resto de las instrucciones se las voy comentando y si hay alguna duda, pues ustedes me las expliquen. Si hay alguna duda, me la comentan, por favor. Sí, profe, ¿me podría repetir lo que era la F? El D era el destino y F era... La dirección del registro en cualquiera de los dos bancos, tanto en el banco 0 como en el banco 1, ¿sí? Gracias. ¿Dudas? No, ya No. ninguna. Muy bien. Entonces, la siguiente instrucción que vamos a encontrar aquí es AND-WF, F, D, es un formato similar al anterior, que en este caso hace una operación AND. Luego tenemos clearF, que limpiaría el valor del registro F, es decir, lo vuelve 0. Luego tenemos clear W, pone en 0 el registro W o el working. Luego tenemos comF, que sería el complemento a 1 de una operación, que ya lo platicamos también en el otro set de instrucciones. Esta es la operación NOT propiamente, invierte los valores en el registro. Luego tenemos la instrucción DECF, que en este caso decrementa el valor de F en 1. Nuevamente vemos aquí los operadores F, D. O una instrucción un poquito más compleja que sería decrementa el valor de F y brinca, skip. Brinca si el contenido es 0. ¿Qué va a brincar? La instrucción que le sigue a continuación, ¿sí? Si no es 0, entonces no la brinca, la ejecuta, ¿de acuerdo? La siguiente instrucción es incf. Incrementamos en 1 el valor de f. La siguiente instrucción es incfezz, que en este caso es incrementar el valor de f y brincar si es 0. El siguiente bloque de instrucciones es similar. Sería, bueno, aquí se repitió la instrucción incfszz. Luego tenemos la instrucción iorwf, que es hacer una operación OR normal, solo que aquí le llaman inclusiva, con F y W. Luego tendríamos la instrucción movef, que permite mover la información de F a F o a D, dependiendo del destino, ¿de acuerdo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, para las que son de decremento o adición y que brinca si no es 0, el parámetro D, ¿qué representa? Destino igual. ¿Es la dirección a donde se va a dirigir? ¿O es... No, el destino. El destino viene siendo F, que puede ser el mismo registro al que estamos especificando en el operador, o D, que viene siendo el working register. ¿Sí? Gracias. Bien, continuando con las instrucciones, sería la siguiente, la instrucción NOP, que es No Operation. Luego tenemos la instrucción rotar a la izquierda F, que también ya lo conocemos desde el 8051, solo que en este caso se hace con el acarreo y es obligado, no lo podemos omitir. Luego tenemos la instrucción rotar a la derecha F. Y luego tenemos restar W de F. Quiere decir que la operación aquí es F menos W para que se entienda. Luego tenemos swap F, que en este caso hay un intercambio de nibbles
el nibble bajo por el alto dentro del propio registro. A continuación tenemos la instrucción XOR WF, que es hacer una operación OR exclusiva con W y F. Y el siguiente grupo de instrucciones son, por ejemplo, para hacer operaciones a nivel de bits. Aquí encontramos la instrucción BitClear F, que ya la vimos al inicio de las instrucciones. Y viene la contrainstrucción, que en este caso es colocar el bit en 1, bitset F. Hay que especificar F, es decir, el registro, y con B la posición del 0 al 7, si es el bit 0 o es el bit 7 del registro que queremos modificar. BTFSC es una condicional. Es una instrucción que nos permite evaluar si un bit determinado está en 0 y si vale 0, entonces brincamos una instrucción. Si no es así, la ejecuta. La siguiente instrucción que está abajo es BTFSS, que en este caso es probar si la instrucción es, perdón, probar si el bit del registro es 1 y si es 1, entonces brinca una instrucción. Si no lo es, la ejecuta. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Y las últimas instrucciones que están aquí son ADD-LWK, donde K es una constante. En este caso estaríamos haciendo una suma con el valor que ya tiene el working más una constante que nosotros especificamos en la instrucción. Lo mismo pasa con AND-LW. Y luego a continuación tenemos la instrucción call-K, que en este caso es para hacer el llamado a una función, donde K aquí corresponde a una dirección. Tenemos a continuación la instrucción clear-WDT, que es para limpiar el tiempo del watchdog timer. Recuerden que es un circuito que vigila que el micro esté operando de manera correcta. Luego tenemos el registro GoToK, perdón, la instrucción GoToK, que en este caso K nuevamente es una dirección. GoTo es como un jump, similar al 8051. Y OR LW viene siendo una OR con el valor del working y una constante. Move LW es una instrucción que nos permite mover una constante al working. Obviamente especificamos el valor de la constante y tenemos a continuación la instrucción REDFIE que nos permite retornar de una interrupción, ¿sí? Y finalmente las últimas instrucciones que son REDLW, donde se especifica con una K una constante. Vamos a retornar de una función con un valor precargado en el working. Esa es la función de esta instrucción. Luego el return simplemente regresa de la función que se llamó. El sleep que lo lleva al modo de standby. Sub LW que permite restarle una constante, como lo vimos en el ejercicio anterior. Dice subtrae W de la constante, es decir, en este caso la operación es K menos W, en pocas palabras. Y tenemos la instrucción XOR LW, donde hacemos una OR exclusiva con una constante, ¿sí? Y bueno, básicamente ese es el set de instrucciones que ustedes pues tendrían que conocer en esta ocasión para manejar el microcontrolador. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo sobre la anterior diapositiva dijo que K, en ese caso, K era una dirección y aparte otra instrucción. No me acuerdo si era Goto o cuál otra fue la que dijo que K también era una dirección. Ok, ahorita te lo explico. La herramienta me está marcando que ya tenemos el tiempo encima. Nuevamente nos esperamos 5 minutitos, salimos y regresamos, ¿de acuerdo? Va. Gracias. Básicamente, Microchip utiliza la misma referencia para tanto dato como para dirección. Utiliza la letra K en el set de instrucciones. Y por ejemplo, aquí vamos a encontrar en la primera instrucción de la diapositiva ADD-LWK. En este caso, podemos, en lo que nos familiarizamos con las instrucciones, identificar en la descripción que dice literal. Y bueno, el Microchip le llama, a las constantes le llama literal aquí en su set de instrucciones. Y bueno, es
constante para la primera y la segunda instrucción. Luego viene el call. Y esta K, si se fijan, es igual. No se distinguen aquí mayúsculas de minúsculas. El C de instrucciones así lo maneja. La K en este caso es una dirección. Voy a hacer un llamado a una dirección, que es donde se encuentra alguna función, como en el caso de la función del retardo que ya hemos manejado en los ejercicios anteriores, ¿sí? El goTo, por lo tanto, es un salto, es como un jump para el set de instrucciones del otro micro, el 851, y la K corresponde también a una dirección. Sin embargo, aquí sí se especifica, ¿sí? Dice, ve a la dirección, ¿de acuerdo? Por lo tanto, IOR LW, ahí vemos la L, entonces la K va a ser una constante. Move LW, otra vez vemos la L, es una constante. Entonces, la forma para poder identificar cuando K es una dirección o cuando K es una constante es si dice literal. Así es. Ok, va. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. ¿Qué es lo que denotaba la columna de notes en las instrucciones? Son notas que vienen en su hoja de datos y están al final del bloque de instrucciones. Son notas específicas para algunos accionamientos que puede tener el hardware o algunos comportamientos que se pueden llegar a dar. Pero no son tan relevantes en el caso de lo que vamos a manejar nosotros. Oh. ¿Algo más? ¿Me podría repetir lo que era, por ejemplo, en las primeras instrucciones como la de AT y ANT? ¿Cuál era F y cuál era D? Sí, bueno, esto lo hemos mencionado en varias ocasiones. F es cualquier dirección del banco 0 o banco 1, que ya lo mencionamos por ahí en el diagrama bloques. Nos estamos refiriendo a los registros de propósito general o a los registros de propósito específico, en este caso de la arquitectura del PIC 16F84. La D corresponde al destino, es decir, ¿dónde guardo la información? ¿La guardo en F, que es el registro que yo acabo de especificar, o la guardo en W? ¿Cómo voy a identificar dónde guardo qué cosa? Cuando D valga 0, estaría guardando la información en F. Cuando D valga 1, estaría guardando la información en el working. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, chicos? Yo tengo una duda, profe. Con respecto a lo que dijo que pues están grabando las sesiones, ¿dónde podremos consultarlas después? Que dijo que después de esto serían subidas a internet. ¿Dónde Así podemos es. consultarlas? Sí, claro. De hecho, eso yo lo estoy haciendo. Nada más que se tardan un poquito en subirse. Lo van a ver en el canal de YouTube de mi correo. Y yo les voy a mandar la liga para que tengan acceso al video de su clase, ¿de acuerdo? Ok, va. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más tiene dudas? Bueno, básicamente esa es la idea de la sesión de hoy, que reconozcan un poquito la arquitectura del PIC y que además se familiaricen con las instrucciones. La sesión del jueves pues tendrá que ver con la elaboración del programa, con las instrucciones del PIC y su simulación para que vean obviamente cómo se están comportando y de esta manera pues vamos saliendo de dudas en el manejo de este set de instrucciones. Es una arquitectura nueva, entonces hay que adaptarse a ella igual poco a poco como lo hicimos con la anterior. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Todo bien. Bueno, Claro, profe. La actividad del 8051, ¿a dónde la tenemos que subir? ¿cuál actividad? La simulación en Proteus del contador.
Ah, muy bien. Sí, fue el último ejercicio que tenían que hacer. Bueno, ahí les estaría abriendo la pestañita. Vuélvanme a recordar, por favor, el jueves para avisarles. Todas las tareas y las actividades quedan colocadas en el repositorio del debug Modle. Entonces, por ahí les estaría abriendo una pestañita para que puedan colocar esa actividad, ¿de acuerdo? Eh, Sí, adelante. en mi caso, yo no tengo acceso al Proteus para hacer la simulación, porque pues no hay acceso a los laboratorios en CUSEI. Sin embargo, le tomé captura en Etsim o sea, de un largo periodo de tiempo y después por programa de edición, pues lo puse en cámara rápida para que se pueda percibir que sí funciona. Puse sus indicaciones de qué se está haciendo en cada parte. ¿Está bien si lo subo así en un archivo comprimido? Bueno, lo ideal es que suban el archivo en Proteus. ¿Va? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Sí, adelante. La simulación que hice, yo la hice en Proteus. No seguí exactamente todo el diagrama eléctrico que venía en el simulador, dado que el decodificador hacía que me fallara demasiado el programa. Entonces retiré el decodificador y dejé 3 pines del microcontrolador para controlar los transistores que saturaban a los displays para hacer el multiplexado. Y aún así parpadea. Sí, en este caso debo comentarles que una falla que tiene el software precisamente en las simulaciones cuando se combinan algunos dispositivos analógicos con digitales. Y hemos detectado que cuando se utilizan algunos transistores, por ejemplo, para el caso del multiplexado, con lo que vienen siendo displays y el microcontrolador, genera algunos problemas. Entonces los transistores hay que cambiarlos por compuertas NOT, que es la función lógica que realiza el transistor. Solo para efectos de simulación. En el mundo real. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Para esa actividad tenemos que poner los puntos que nos dio una vez, ¿no? Como la programación, la codificación, el ensamblado, la simulación y los demás puntos, todos en un PDF, ¿verdad? Sí, claro, hay que hacer todos los puntos para llevar a cabo el diseño, desde que se nos da la idea hasta que hacemos el proyecto completo ya para prácticamente implementarlo, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más? Entonces esta sería la primera actividad, más o menos para qué fecha se tendría que subir. ¿Cuál actividad? Ah, pues esta es la del programa en Proteus. Bueno, esa actividad la dejamos hace 2 semanas. Ah, ok. Creo que está atrasado. Poquito. Poquito nada más. Muy bien. Entonces, pues lo único que espero es que le den una repasada al set de instrucciones que tienen ustedes también ahí en el PDF con la información del fabricante de parte de Microchip. Así es de que la siguiente clase pues lo utilizaremos para realizar algunos pequeños programitas y que vean ustedes cómo interactuamos por ahí con las instrucciones y cómo armamos un programa completo, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Dudas? Ninguno, profe. ¿Algún comentario? Aquí un compañero me pregunta que si ocupamos un formato específico en Word o no. No, el formato es abierto en este caso. Ok, gracias. Muy bien, pues si no hay más, entonces nos vemos el próximo jueves, chicos. Muchas gracias por asistir a la reunión y por favor, sus demás compañeros que no estuvieron el día de hoy,
Si se dan cuenta, obviamente no están todos. Aquí hay alrededor de 20, nos faltan algunos más. Entonces, si ustedes tienen contacto con ellos, por favor, comenten. ¿Qué dijo, profe? Volver a ver No escuché No, nada. ¿Nos escucha? A ver. Hay varias veces que cuando habla se detiene la... Listo, ya ahorita ya apenas se empezó a mover. ¿Qué pasó? El micrófono, ¿ya está? ¿Ya me Ya. escuchan? Ya. Muy bien. Les comentaba que no están todos los compañeros aquí en la sesión. Entonces les voy a pedir de favor que si tienen contacto con ellos, díganles que ya estamos aquí en las sesiones virtuales para que se unan y no pierdan la clase, ¿sí? Obviamente, a través de la plataforma, pues como estamos observando en este momento, yo puedo tomar lista perfectamente, aparecen sus rostros, ya mi Facebook ya lo registró, los que tienen por ahí el video o la foto, pero también aparecen sus nombres. Entonces, deben recordar que en este caso, como se los comenté al inicio, las autoridades nos están pidiendo evidencia de lo que estamos haciendo. Y justo es para respaldar que obviamente estamos haciendo nuestro trabajo como profesores en la parte de la enseñanza, ¿sí? En la parte de la materia de nosotros no es tan complicado porque tenemos todas las herramientas, son prácticamente computacionales. Podemos utilizar la plataforma sin problemas. Donde tenemos un poquito más de detalles es en la parte práctica, donde tenemos que estar revisando protos. Esa parte es un poquito complicada. Sí necesitamos revisarla en vivo, en directo y a todo color, ¿no? Entonces, pues simplemente para que estemos al pendiente de la próxima sesión, vamos a hacerla a la misma hora y obviamente será una sesión también rápida. Vamos concentrándonos en lo importante para manejar el material y que ustedes poco a poco vayan avanzando en el resto de la materia. Tienen el temario de la materia además en el DBEC Moodle y bueno, ahí podrán estar registrando sus actividades. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna otra duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Todo bien? todo claro. Perfecto. Entonces nos vemos el próximo jueves, chicos. Denle una repasada por ahí. Ya no voy a insistir más en eso. El set de instrucciones y el microcontrolador, ¿de acuerdo? Y nos vemos el próximo jueves. Que estén bien. Buen día.